Está. Bueno, y ahí empezamos a grabar también. Empezaste a grabar. Ahí Claro, está, porque sí. en Yo algún estoy que momento solo podremos veo a la que habla porque estoy del celu, pero... colgarla. Bueno, bienvenida Malena, gracias por acompañarnos hoy. ¿Nos escuchás Hola Lu, bien? hola a Hola. todas. Hola, Hola. Male, ¿cómo estás? Habíamos Bien, muy bien, ¿me escuchan bien? Sí, 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 perfecto, sí, sí. Sí, perfecto. perfecto. Yo me voy a perfecto. apagar el micrófono, chicas, porque hay como ruido atrás y por ahí pasa gente corriendo y cosas así. Dale, dale. Dale, Pero cualquier nos cosa escuchás. Lo abrís intervenís. para hablar. Cualquier cosa lo prendo para hablar, sí. Ahí va. Bueno, la tenemos entonces a Malena Villarino, que es la directora del documental, que es el último documental de este ciclo que vimos en abril, donde vimos varios trabajos de este género, ¿no? Tanto de Argentina como de otros países. Y cerramos entonces hoy, porque bueno, era la primera vez que veíamos documentales dentro del espacio del taller. Casi siempre habíamos trabajado con ficción. Entonces, bueno, este año estamos como explorando un poco otros formatos y otros géneros, porque hemos también visto una serie, una miniserie, y también nos hemos juntado a debatirla. Y ahora, bueno, incursionamos en el género documental, que nos resultó un gran desafío, porque era algo, bueno, por ahí es un género que no es tan transitado, que no es tan consumido como la ficción. Y bueno, y nos encanta que podamos cerrar como todo este mes de un montón de aprendizajes con Malena, que es realizadora, que además es vecina. Es vecina porque vive en la primera sección de las islas del Delta, así que Qué bueno. para las remeras Tengan y las paciencia, tigrenses, internet. claro, nos vamos a tener que adaptar a cómo llega la señal desde allí. Por ahora está Por ahora bien. espectacular. Todo fenómeno. Bueno, y Malena, lo que vimos nosotros hoy fue su primera ópera prima, pero ella ha venido realizando cortos desde que es muy joven. Ahí nosotros les mandamos una biografía y ya a los 15 años Malena se había largado a filmar. Así que bueno, tiene experiencia y un largo recorrido en esto de hacer cine documental, y sobre todo un cine que se mete con temáticas que no son livianas, no son fáciles, que, bueno, nos comprometen, interpelan, ¿no? Como espectadores también. Nos dejan preguntas, nos dejan pensando, como decía Marta, bueno, también nos conmueven, nos incomodan, no es lo mismo ver Thelma y Luis por ahí que ver esto, ¿no? O sea, nos tenemos que Ah, preparar de otra manera, ¿no? Así que me parece que está bueno también el debate posterior, para todas esas cosas que nos quedaron dando vueltas, poder charlarlas también hoy con Malena. Así que bueno, agradezco nuevamente que ella esté acá hoy y bueno, y te pregunto, a ver, así largo una primera pregunta, pero después las chicas van a comentar y te van a preguntar de todo. Pregunto lo primero que es, bueno, ¿por qué hace cine, ¿no? ¿Y por qué hace cine documental? Wow, arrancamos con todo. La verdad es que lo descubrí hace relativamente poco. Es una historia medio loca, pero es real, basada en hechos reales. Cuando yo era chica vivía en Bariloche. Habíamos salido de la dictadura, pero hacía relativamente poco, debía ser el 86, 87, y cayó un amigo de mis papás a la casa con una bolsa de papel y adentro había un VHS y se encerraron a ver una película que al principio yo pensé que estaban viendo una porno porque se habían encerrado, habían bajado las cortinas y bueno, ¿qué está pasando? Entonces les golpeaba la puerta, quería entrar, golpeaba la puerta y sale y mamá me dice, pero están viendo una película, ¿por qué no puedo entrar? No me dicen, porque es para grandes, es un documental. Yo digo, bueno, ¿qué es un documental? Y me dice, ¿y por qué no la puedo ver? Y me dice, bueno, los documentales trabajan sobre cosas de verdad, cosas que pasaron de verdad, y esto pasó en este pueblo, era un documental de Carlos Echeverría, que se filmó en Bariloche sobre el único desaparecido que hubo.
Y todavía mira. estaba prohibido pasar la película, a pesar de que estábamos en democracia. Entonces se habían encerrado a ver, y además todos conocían a todos, ¿no? Porque Bariloche no deja de ser un pueblo, aunque es una ciudad, pero digo, y hace 30 años atrás o más era más pequeño todavía. Y entonces yo le digo a mi mamá, bueno, pero ¿por qué no se puede ver? Y me dice, no, porque los documentales son peligrosos porque revuelven las aguas del pueblo, me dice, y no podés andar diciendo por ahí que estamos viendo esto. Y pum, me cerró la puerta. Y ahí me quedé con eso, ¿viste? Yo dije, no, se puede hacer cine y se puede hablar de cosas de la realidad y se puede hacer quilombo, me parecía todo un combo perfecto. Entonces dije, yo quiero hacer esto cuando sea grande. Y después lo conocí a Carlos, eso fue lo más loco de todo, que 30 y pico años, hace unos añitos, estuvimos en un festival en Tierra del Fuego, porque ahora estamos haciendo, bueno, con Mai, que ella es un poco tímida y reservada, por ahí no les contó, pero estamos terminando un segundo documental que se llama Nuestra venganza de ser felices, sobre trata de personas, la protagonista es Sonia Sánchez. Bueno, habíamos ganado con eso irnos a un laboratorio de guión a Tierra del Fuego, y me terminó alojando Carlos Echeverría, o sea, el que hizo este documental, y le conté la historia, me hizo grabársela a los hijos. Que escuchen que sirve hacer documental y que deja marcas en las personas. Sí, sí. Aunque económicamente por ahí no sea tan redituable, deja sus marcas. Claro. Bueno, un poco fue eso, me despertó esa curiosidad de chica de decir, bueno, se pueden contar cosas y esas cosas pueden generar más cosas, y esa cosa de develar, ¿no? La verdad, o sea, los hechos, fue lo que me motivó en su momento. Y después, bueno, fue creciendo porque sentía que desde ahí podía combinar un montón de cosas que me gustaban, como la investigación, como, bueno, vincularme con distintos tipos de problemáticas, que salieran a la luz. Bueno, yo estudié en la Universidad de las Madres, la carrera que ahora ya no existe más, de cine documental. Universidad de las Madres. Claro, en Congreso hay una Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, que antes tenían una carrera de cine documental, que ahora la desarmaron, pero en su momento era la única carrera, en el único lugar donde se podía estudiar cine documental era ahí. Ah, mira Bueno, vos. y decidí estudiar ahí, y bueno, después lamentablemente la carrera se cerró, pero bueno, logramos algunas camadas recibirnos. ¿Y por qué Colonia Oliveros? Porque casualmente en la universidad esta, yo trabajaba, bueno, siempre fui muy inquieta, entonces yo todavía estudiaba, pero aunque era estudiante estaba a cargo de toda la organización audiovisual del Congreso de Salud Mental. Y bueno, yo seleccionaba las charlas, ¿no? Eran 20.000, digo, bueno, ¿cuáles me parecían más interesantes? Se me acercó una compañera y me dice, mira, la verdad que está pasando algo buenísimo en la calle, están los pacientes de la Colonia Oliveros contando su experiencia, vendiendo la miel. Bueno, la cuestión es que ahí me acerqué y los tipos, bueno, los pacientes de ese momento estaban vendiendo miel y productos que hacían ellos, remeras, pero de diseño, ¿no? No era esa cosa a la que estamos acostumbrados en las películas yankee, que viste, le pegan el cosito, el angelito feo. Bueno, la cuestión es que me pongo a hablar con las psicólogas y me empiezan a contar su experiencia, me conecto con enfermeras también que habían ido, y me pareció un lugar súper interesante porque estaba tomado por sus trabajadores y sus trabajadoras el lugar. O sea, es un lugar bastante atípico, digamos, porque se maneja de una manera diferente al resto de los ¿Cómo mercados. tomado? ¿Qué quiere decir tomado por los trabajadores? Que los trabajadores, en el 96 hubo varias denuncias de derechos humanos al que era en ese momento el director. Hicieron, bueno, varias asambleas y decidieron, incluso el cura de ahí adentro, el cura de la iglesia de Oliveros, sí, porque tiene sí. una pequeña capilla, entre los psiquiatras, los pacientes, el cura echaron entre todos al que era el director de ese momento. Claro. Y se organizaron administrativamente, donde había un representante de enfermeros, un representante, o una, ¿no?, de psiquiatras, una trabajadora social, y así. Hicieron como Entonces, una cooperativa. Sí, además, en realidad es complejo, porque yo originalmente iba a ser un institucional, justamente sobre esto, sobre la historia de Oliveros, sobre la particularidad de cómo estaba organizado el lugar, de cómo los trabajadores habían mejorado sus condiciones de salud
y cómo los pacientes habían mejorado sus condiciones de Ah, salud a porque través de del eso no trabajo. eso no Eso mostrás. no Eso no surge de está la... para nada, y tiene su Claro. explicación de por qué no está, y tiene que ver con lo que fue sucediendo a lo largo de todo el documental y el proceso creativo y de investigación también, porque ¿qué pasa? Claro. Uno va con una idea original, ¿no? Yo quería contar eso, imagínense, además 15 años antes, mucho más joven, mucho más idealista, quería contar cómo las cooperativas habían mejorado y además era mi universidad. Bueno, el tema es que yo me puse a investigar y empezaron a saltar un montón de cosas, o sea, cosas que no estaban buenas, del manejo del lugar. Empezaron a haber peleas internas entre ellos, entre los psiquiatras y los de las cooperativas, entre los pacientes. Entonces, en el medio de todo esto, yo ya había escrito el proyecto, porque iba a hablar de eso, de esto que les estoy contando originalmente. Iba a estar centrado y focal, el eje iba a estar puesto en el trabajo como propulsor de la salud mental y como también que conectaba de nuevo a estos pacientes con una posibilidad de vincularse de otra manera con la sociedad, no solo como pacientes, ¿no? Sino también como productores. El tema es que cuando nos aprueban el proyecto y vamos a filmar, esto no estaba sucediendo directamente. Estaban todos peleados, estaba desguazando todo. O sea, yo tardé 3, 4 años de investigación y cuando llego a Ay, filmar, pobre, Era un desastre. te quería matar. me quería matar. Me puse a llorar, me acuerdo que estaba filmando una asamblea que se tiraban con arroz y tiraban cosas. Y yo lloraba y digo, ¿qué voy a hacer? Decía, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin guión, pensaba, porque Claro, más allá de que el documental, o al menos el documental, como yo lo trabajo, no tiene un guión férreo, pero sí una estructura, digamos, dramática, tal como la ficción. Bueno, arranca por acá, los conflictos que tuvieron, después cómo mejoraron, bueno, eso se derrumbó. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque yo le había dicho al Instituto de Cine, me habían dado plata, que iba a hacer una cosa, digo, ¿qué invento? Y bueno, después de pensar mucho, dije, no, yo voy a hablar de la locura. Como me pareció todo lo que estaba pasando una gran locura, pero yo sí, tampoco quería prenderlo fuego a ellos, tampoco quería claro. mostrar la tristeza de lo que no pudo ser. Ujú. Entonces dije, bueno, vamos a correr el eje de Oliveros. Vamos a sacar, no va a ser la historia, ni va a ser el trabajo, no. Vamos a hablar de la salud mental, vamos a hablar de la locura, vamos a hablar del encierro, vamos a hablar de quiénes están adentro, por qué, quiénes deciden, de los medios de comunicación. O sea, de repente dio un giro Total. así, un volantazo tremendo la película, y bueno, y así fue. Entonces, y también les dije a mis compañeros, miren muchachos, esto cambió, ahora es esto. Tuvimos que hacer, y entonces también fue toda una exploración, porque yo tuve 3, 4 años de investigación para armar un guión que después no existía. Y en el medio tuvimos un problema con el productor que nos estafó y nos abandonó en el medio del rodaje. Entonces estábamos en una situación caótica, loca, como el manicomio era una película loca paralela, ¿viste lo que pasó? Claro, pero Esto yo no sé lo- si tiene que ver, por ejemplo, pero yo vi una ausencia, digamos, de psiquiatras, de tratamientos, ¿no? Es decir, no sé si no me di cuenta, pero ahí como que tratamientos no se veía que hubiera, era como un depósito de gente al que Medicación. se les daba medicamentos, Sí, ¿no? sí. Y además Ay, también mira, como la que era verdad es que- mixto, ¿no? Porque en otros, por ejemplo, en Buenos Aires hablábamos recién, que estaba el Moyano para mujeres y el Borda para hombres, ¿no? Sí, Y sí. el Borda no está muy Ajá. lejos de ser. Yo estuve ahí una vez que yo les contaba, porque cursé una materia ahí, psicopatología en el Borda, y la verdad es que me daba miedo entrar, era una cosa, Sí. era muy chica. horroroso. el Pero era Borda. como exactamente lo mismo, un estado de miseria humana, de poco Sí. cuidado, ¿no? Es Hay de tremendo. todo, o sea, realmente es muy complejo. Yo entrevisté a esto fue también una decisión, no poner qué era cada cual, porque yo no quería como predisponer a los o las espectadoras, ¿no? Decir, este psiquiatra, sino bueno, eso, ¿no? Si la premisa es de ser cannabis normal, bueno, dejemos abierto eso sin encasillar. Pero después, al final, en los títulos sí aparecen que cada uno qué rol tenía. Hay un psiquiatra, hay psicólogos entrevistados, Sí. pero yo no me quería detener tanto
porque ya te digo, era un mundo muy complejo, había de todo, había gente que laburaba bárbaro, había gente que era un desastre, había gente que tenía denuncias, o sea, es un lugar enorme además. ¿Y enorme. dónde queda? ¿Dónde está Colonia En Olivera? Santa Santa Fe. Fe. Santa Santa Fe, Fe. dice. Santa Fe. Sí. Exactamente entre Rosario y Santa Fe, en el punto medio, en el medio del campo. También En la esto. Bueno, pero eso Ese- es lindo que esté en la naturaleza, porque el contacto con la naturaleza lo hace más humano, si querés. Claro, Sí, el tema pero- es que hay un problema porque están los fumigan, o sea, hay una plantación de soja gigante, entonces lo que está pasando también, hay toda una lucha de los pueblos de ahí porque los están masacrando. ¿Vieron que en un Exterminando. momento se ve Claro. la avioneta? Ah, sí, Esa claro. avioneta, bueno, Sí. esas avionetas, en Están realidad el fumigando. tipo que nos subimos. Lo interesante es que realmente yo creo que en cada documental habría que hacer un documental paralelo de la película, porque siempre pasan cosas loquísimas. El tipo que nos llevó en la avioneta que fumigaba, ¿no? Y tiraba todos Sí. estos agrotóxicos por el cielo, veía ovnis, nos contaba historia de ovnis mientras estábamos en la avioneta. Mira. Y digo, bueno, esto no termina más. O ¿El sea, loco es ese o vamos a estábamos de ver. acuerdo? Y seguía, ¿viste? De cerca nadie Bueno, normal. bueno, de ahí Sí, debe de ahí haber el venido. título. De ahí debe haber venido el De ahí título, el claro. título. Y hay algo, ¿no? De sentir como eso que vos decís, Male, que no hiciste hincapié en poner los nombres y la especialidad de las personas que se supone que son los trabajadores Sí. del lugar, porque realmente se siente que todo es una gran locura y que todos estamos, ¿no? No solamente las personas que están ahí, sino el trabajo que vos haces con el afuera, donde, digo, estamos todos mal. Como Sí. eso incluso hay un personaje que yo creo que es el director, porque después al final me fijé en los títulos, que habla ahí como en un lugarcito que están tomando mate con otro señor, y realmente vos decís, no sé, no pareciera como el director del psiquiátrico, ¿no? Como hay una cuestión ahí de que sí, que la locura, bueno, nos sobrevuela a todos. Sí, sí. Y los eso pacientes está son muy- reales, no hay ningún actor ahí. ¿O sí? No. Son toda gente que estaba internada. Todo- Sí. Muchos El murieron. estado tan deplorable del espacio, Del lugar, de del la espacio. parte física, ¿es que la ausencia del Estado? ¿Cuál es Y sí. Sí, básicamente, o sea, por más que el lugar está tomado por sus trabajadores, el Estado no deja de tener responsabilidad sobre el Claro. lugar. Claro. El tema es lo de siempre, digamos, y tampoco hay que irse a Oliveros, digo, acá en la salita de la isla pasa lo mismo. O sea, un nivel de deterioro atroz, Terrible. de que no quieren, o sea, lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión, como una mejora. No hay plata, no saben el frío que hacía, no les mandaban Me las imagino. partidas de plata para las garrafas. Era una heladera, era un frigorífico ese lugar. Se veía cómo lo depositaba la policía ahí, todos, Sí. pero por ahí eran drogados, no se sabe, No, pero estaban ahí, claro. Pero los viste que tiraban. en un momento aclara que casi todos eran jóvenes y Jóvenes, pobres. Claro. humildes. Sí, Sí. El tema es que realmente es una situación extremadamente compleja porque convivían, o sea, hay 10 pabellones funcionando en la actualidad, hay 3 creo que son de mujeres nada más y 7 de hombres, 2 así, gente muy viejita o que ya, Claro. nada, está ahí, ida totalmente. Y después hay una mezcla, o sea, es un cachengue porque tenés chicos jóvenes que están por temas de adicción, tipos que mataron a su mujer a hachazos, gente Todos que juntos. ve ovnis y habla con extraterrestres, o sea, Sí. entonces, viste, pones al que mató a la mujer de un hachazo con el pibe que toma cocaína, o sea, es también una locura como está Bueno, por planteado. eso digo, ¿no? ¿Qué tratamiento hay para esa gente? Porque Aparentemente no, por lo la que pasa película que- ninguno le dan Valium y chau, ¿no? Lo que No, pasa es que O sea, la locura hay está- gente que labura, el tema es que se encuentra con un monstruo que es la institución, Sí. o sea, y por más buenas intenciones que tengas, digo, y no si solo no pasa tenés ahí, plata, cualquier Claro. persona como Mai, que también trabajó en temas sociales o incluso en la villa, digo, vos vas, intentás hacer, pero Ah, después sí. la misma institución te va comiendo.
y por ahí hablaste un ratito con el paciente, pero después vino el enfermero y la manoseó a la entonces todo tu laburo de la mañana lo tiraron al tacho. Claro. No, No, es a mí me tremendo. impresionó, porque yo trabajé en tribunal de menores en el Departamento Judicial de San Isidro. Eso que dice, por ejemplo, al principio de todo, que decían, sí, acá te consideran si es inimputable, si, ¿cómo se llama? Si tiene un problema, pero sí, en una entrevista de 5 minutos. Yo te digo, no sé quién es esa persona, porque como no sé, no decía, no detallaba. Sí, ese es abogado, casualmente. Ese es abogado, pero no me pareció, no me pareció correcto, porque yo después trabajé en una oficina pericial y para determinar eso, o sea, el estado de una persona, o sea, no haces una entrevista en 5 minutos. ¿no? No, es que lamentablemente, por ahí, bueno, es como una forma de decir 5 minutos, pero el tipo que vieron, que tiraban así, Sí, o sea, ese tipo Sí. no tuvo ni siquiera una entrevista. Nada. Llegó, nada. Llegó y lo tiraron entró. ahí. claro. Lo Hay gente que depositaron. llega con ataques sea que- de nervios, todos los desean y La policía lo llevó, no pasó por tribunales, la policía lo llevó ahí para que lo tenga. claro. Lo que pasa es que también esto choca mucho con Pero no la ¿cómo lo va a realidad llevar a social, ¿no? tribunales? Porque, ¿Cómo lo van a espera, llevar a espera Marta, tribunales? bueno, Marta, sí. No, está bien, yo disculpa. decía que esto está chocando con una realidad social, porque yo me acuerdo, como psicopedagoga trabajé en un colegio en una villa, y la directora me decía, bueno, déjate papeles, anda a traerme un tecito. ¿Y qué tantos papeles? ¿Qué vas a estudiar a la gente cuando están acá durmiendo todos juntos en la villa y se roban? Claro, en realidad vos decís, ¿qué trabajo se puede hacer, ¿no? Con esta realidad social que hay. A eso voy, de cómo es muy difícil, porque no solo estás luchando con un Estado ausente, sino estás Claro. luchando con una institucionalización que lo que hace es matarlos más. Entonces, Claro, también es sí. muy difícil trabajar temas muy de difícil. subjetividad con pacientes que además están, ya te digo por ahí a veces, atados, golpeados. Hace muy poquito salió ahora que se prendieron fuego a uno, directamente, vivo, ahí adentro. Ah, O sea, vivo. esas Qué horror. cosas pasan. Y en ese lugar, hace 40 años, hacían electroshock. O sea, venimos de un nivel de violencia extremo. Entonces, cuando te dicen lo de la entrevista de 5 minutos, parece una locura, pero es real. O sea, en el sentido Sí. que no importa si son 5 o 20 minutos, lo que importa es la gravedad de cómo la mirada de las personas que generalmente hacen esas entrevistas, que determinan lo que determinan y que encima terminan ahí, los derivan ahí, que siempre es peor. Siempre ir a Oliveros es lo peor que te puede pasar. Es como un dicho del Cuco en Rosario, te dicen, te voy a mandar a Oliveros. Ah, mira, Bueno, en vez de mandarte a la mierda, te mandan a Oliveros. mira. Y porque ir ahí debe ser el O el final. Open Door acá en Lo la peor. provincia de Buenos Aires. Ah, A mí ya, me- hubo un a mí me asesinato impactó- por ahí, ¿no? A mí me Claro. impactó mucho el testimonio de esa enfermera Sí, que dice lo difícil que es como no contagiarse prácticamente, Sí, ¿no? Es decir, estar A ahí esa es adentro y la no que le enloquecer. violaron 7 policías. no, la otra, Esa es la otra. que tenía un terrible. delantal de enfermera. Es otra. Una Se nos enfermera. está la por que- cortar esto. Miren, la que hacemos vos decís esto. es una Le, con- externada. le contamos a Male y después volvemos sobre la pregunta de Silvi. Yo corto la reunión ahora y volvemos a entrar con el mismo link. Así seguimos. Bien. Dale. Dale. Hasta luego. Dale, y nos vemos. Nos reencontramos. Dale.